Maestros, y hoy día vamos a seguir con la enseñanza sobre el Sermón del Monte. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones que tenemos en nuestro terreno. Tenemos nuestra iglesia, podemos estar, Señor, con tranquilidad, con confianza de que tú estás con nosotros y podemos proclamar tu palabra, alabarte, adorarte con libertad, Señor, en libertad de espíritu. Gracias por tener libertad en este país también, Señor, para adorarte, alabarte y compartir el amor que tú nos has dado a otros. Te pido nuevamente, Señor, por los hermanos de Juquila, para que también puedan contar con esa bendición, Señor. Sabemos que tu pueblo está creciendo, que hay gente que te ama, que te busca, que hay hijos tuyos, hay pueblo tuyo en Juquila, Señor. Provéeles también para sus necesidades de adoración, para sus necesidades de educación y de transmisión de tu palabra a las próximas generaciones. Provéeles de un terreno, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Y te pido que tu palabra, Señor, esté en mi boca, que tú llenes mi corazón, mi mente, Señor, con tu palabra, con tu enseñanza, Señor, que yo pueda ser fiel transmisor, Señor, de tu mensaje el día de hoy. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, haciendo un breve recuento de contexto de en dónde vamos en el Sermón del Monte, les comento que ya pasamos al capítulo 6. O sea, el Sermón del Monte comienza en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ya hemos visto un capítulo completo en varias semanas, para que vean ustedes lo que demora uno en estudiar, en ver las implicaciones prácticas, en hacer las conexiones y en sacarle todo el jugo posible a la palabra del Señor. Toma tiempo. En todas estas semanas ya hemos avanzado un capítulo y hoy día vamos a comenzar con el capítulo 6. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto las bienaventuranzas. Parte el sermón del Monte con las bienaventuranzas, que nos mostraba cuál es el carácter que tiene que tener el Hijo de Dios. Luego vimos lo que significa ser sal y luz. Recordamos que Jesús nos dice: ustedes son sal y luz, como una realidad ya presente. ¿Y qué es lo que significa eso? Luego seguimos avanzando hasta ver que la advertencia, la primera gran advertencia de Jesús en su sermón, de que Jesús no vino a invalidar la ley, sino que vino a cumplirla. Posteriormente Jesús explica concretamente algunos mandamientos. Ustedes habían escuchado de que no hay que matar, pero ustedes habían escuchado de que hay que odiar o de que hay que amar a los amigos, pero ustedes habían escuchado sobre el divorcio, sobre el adulterio, pero entonces Jesús toma algunos mandamientos clave y en vez de anularlos, les redobla o les recobra, devuelve el sentido original que tenía Dios. En cierto sentido, podríamos decir que Jesús fue el primer reformador, como de la Reforma, el padre de la Reforma, pudiéramos decir que fue Jesucristo. Porque nos enseña justamente a recuperar el verdadero sentido de la palabra del Señor. Ahora en el capítulo 6 vamos a escuchar las palabras del Señor respecto de un tema que es clave: la hipocresía, y en un par de ejemplos vamos a ver cómo Dios reprueba y rechaza cuando uno busca hacer su propia justicia, su propia piedad y mostrarla a los hombres sin buscar a Dios. Veamos, primero que nada, la misericordia, porque el primer ejemplo que vamos a ver trata de eso. En el Antiguo Testamento existe un amplio desarrollo de la importancia, pongan atención a esto, de ayudar al necesitado, de hacer justicia al oprimido y de compartir los bienes con los pobres. La ley de Dios establecía que cada 7 años los campos que se cultivaban, sembraban y cosechaban, el 7º año debería ser dejado en libertad el campo, o sea, no intervenido, no plantar, no cultivar, no cosechar, sino que lo que por naturaleza y lo que sea la voluntad de Dios, crezca.
Y ese año, el séptimo año, los pobres de la tierra, los pobres de la ciudad, del lugar, podían ir a los campos y recoger lo que Dios había provisto, porque era un año reservado para ellos. Luego tenemos que en cada año, no solamente en el séptimo, sino que en cada año los agricultores y los cosechadores tenían que tener un cuidado especial, que era el cuidado de no cosechar todo. Hoy día, que estamos obsesionados por la eficacia y la eficiencia, y donde tenemos máquinas que tratan de optimizar bastante la cosecha y no perder nada, en los tiempos de Dios había una ineficacia a propósito. O sea, tenían que dejar una parte de la cosecha en el campo para que los pobres, detrás de los trabajadores, puedan recoger algo. ¿Ya? No era todo, como en el séptimo año, pero sí algo tenían que tener. Ustedes se acordarán de la historia de Noemí y Ruth, que cuando vuelven del exilio, en la más absoluta pobreza, no les queda más que unirse al resto de los pobres de la tierra e ir al campo de un pariente a buscar ese algo que Dios había establecido en la ley que estaba reservado para los pobres. Los profetas también criticaron, exhortaron y enseñaron muchísimo respecto de el corazón de Dios, respecto de las injusticias y respecto de la opresión hacia algunos pobres y respecto de cómo las personas no deben hacer oídos sordos a las necesidades de los pobres. Hay un proverbio bastante interesante y que tiene que ver con que los profetas muchas veces cuestionaban las prácticas injustas de gobernantes y ricos que se enriquecían robándole a los pobres. El proverbio número 11, del versículo 24 al 26, se lo voy a leer, dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Este es un solo ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo Dios tenía una enseñanza, una exhortación clara, ya sea en la ley, en los profetas, respecto de que no hay que desatenderse, no hay que desligarse de la necesidad del prójimo. Hay que atenderla. Y muchas veces está relacionado con la justicia. Y sin embargo, aquí aparecen nuestros fieles amigos, los fariseos, quienes nuevamente habían elaborado una práctica bastante hipócrita de toda esta, no tradición, pero enseñanza, este cuerpo doctrinal, profético en la ley, de ayudar al prójimo, al necesitado. Los fariseos habían hecho algo muy torcido nuevamente, algo muy reprobable, que era obtener beneficios personales al ayudar al prójimo. ¿Cómo lo hacían? Vamos a leer. Dice Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto.
y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cómo hacían los hipócritas fariseos su justicia delante de los hombres a través de ayudar a los pobres? Como dice el texto que acabamos de leer, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. En los lugares de mayor concurrencia de público, se encargaban los fariseos de entregar limosna, obteniendo así buena fama, buena reputación y buscando ser admirados de los hombres. Ese es el punto que critica Jesús. En los manuscritos, el texto comienza con una palabra, con una letra. Dice, y cuidado, y cuidado. No sé si han escuchado hablar a un padre cuando le está dando una explicación a un niño, una reprimenda, y le dice, y cuidado con andar más encima hablando de esto con tus hermanos para hacer causa común con ellos. O sea, estoy dando un ejemplo loco. Pero cuando uno dice, y cuidado, es porque está poniendo un mayor énfasis a la enseñanza que se está transmitiendo. Jesús comienza así, y cuidado de no hacer vuestra justicia delante de los necesitados, o delante de los hombres. Esto Jesús lo identifica como hipocresía. Hasta aquí, hermanos, creo que hay que hacer una aclaración o explicar una aparente contradicción. Hace algunas semanas, cuando veíamos que Jesús nos describe a nosotros como que somos sal y luz, hay una parte en ese texto que dice que debemos hacer nuestras buenas obras a vista de todas las personas, a vista de todos, para que la gente alabe a Dios. ¿Habrá alguna contradicción con lo que estamos estudiando hoy día? Veamos Mateo capítulo 5, versículo 16, solo ese versículo. Versículo 16. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De la mera lectura y comparación de ambos textos, uno puede ya entender que en realidad contradicción no hay. No se trata de hacer las cosas a escondidas. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración. No se trata de hacer las cosas a escondidas. Lo que Jesús nos llamaba, nos invitaba a hacer nuestras buenas acciones a vista de todos, era para que alaben al Padre. Pero lo que Jesucristo está criticando hoy día es aquellos que hacen las cosas a vista de todos para alabarse a sí mismos. Lo que Jesús está criticando no es no dar limosna, no ayudar al necesitado, no es el hacerlo. Ni siquiera lo que Jesús está criticando es hacerlo en público. Ya vimos que no está mal y está bien hacer las cosas en público. O en realidad no hay que buscar tener la alabanza de uno mismo. Lo que Jesús está criticando es hacerlo en público para uno ser alabado, para uno tener mérito por ello. Ese es el problema. Dios está reprobando hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Debemos mostrar una conducta, una caridad, una justicia que glorifique a Dios. Sí, la gente tiene que saber que somos sal y luz. Sí, el dar a los necesitados está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí, pero lo que no está en ninguna parte es que debamos nosotros buscar nuestra propia gloria si hacemos las cosas, si decimos que somos hijos de Dios. Jesús quiere que hagamos buenas obras y las podemos hacer a la vista de los demás, eso está claro, pero no las hagamos para que la gente nos admire a nosotros, sino para que glorifique a Dios. Si hacemos nuestras buenas obras de esta manera, la gente alabará a Dios y tendremos recompensas. Dije recompensas. ¿Hay recompensas? Sí hay recompensas. ¿Qué tipo de recompensas
estamos hablando si compartimos nuestros bienes con los necesitados. En varias ocasiones del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, Dios dice claramente que Él premia a quienes actúan justamente, quienes comparten sus bendiciones con los necesitados, quienes hacen justicia y quienes ayudan a los pobres. Pero hay una de esas muchas enseñanzas o exhortaciones de Dios a través de la ley, de los profetas y de los poetas del Antiguo Testamento. Hay una que a mí me llama mucho la atención y quiero compartírselas a ustedes, que es el Proverbio 19, versículo 17. Dice: el que se apiada del pobre presta al Señor. En otra versión dice: el que regala, el que da al pobre, le presta a Dios, y Él lo recompensará por su buena obra. O sea, vemos acá que hay una recompensa terrenal por hacer una buena obra con el necesitado. El primer mandamiento, de los 10 mandamientos, el primer mandamiento que tiene que ver con el prójimo, que en realidad es un mandamiento válvula que divide entre los mandamientos hacia Dios y los mandamientos hacia el prójimo. El mandamiento válvula es el de honrar a tu padre y a tu madre, que tiene que ver con hacer tu justicia, hacer justicia, ¿ya? Está relacionado con eso. Y después en el Nuevo Testamento se dice claramente que este es el primer mandamiento con promesa, o sea, con recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de honrar a tu padre y a tu madre? Para que vivas una buena y larga vida acá en la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos justicia, hacemos buenas acciones para el prójimo, hay recompensas acá en la tierra. Es una cosa que hay que tener clara. En el Nuevo Testamento, más adelante, en el Evangelio de Mateo, hay un pasaje con el joven rico, donde aparece un joven rico y le pregunta a Jesús: Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le responde que obedezca los mandamientos. Y el joven rico dice: sí, he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Y ahí Jesús detecta algo en el corazón del joven rico. Le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás la vida eterna. Bueno, dice: ven y sígueme y tendrás la vida eterna. El joven se fue triste porque tenía muchos bienes, y la recompensa, aquí vemos que la recompensa también de compartir los bienes a los necesitados va más allá de esta vida y apunta a la vida eterna. La recompensa de la vida eterna está en gran medida condicionado a no estar atrapados por nuestros sentimientos hacia los bienes terrenales. Y no solamente estamos hablando del dinero, ojo, no es que una persona desprendida de los bienes terrenales tiene asegurado el cielo, no es así, sino que de nada debemos estar atrapados acá en la tierra para poder tener la entrada con Cristo a la vida eterna. Jesús dice: no es digno de mí aquel que no repudie a su padre y a su madre. O sea, no hay nada en la tierra que nos pueda atrapar y nosotros podamos ir siendo atrapados al cielo. Incluso, hermanos, hay un don espiritual. Recuerdan que en las epístolas de Pablo se mencionan algunos dones espirituales, como el don de lengua, que es el más famoso, el don de sanidad, el don de enseñanza. Hay varios dones que se mencionan. Hay un don que prácticamente nadie ha enseñado mucho sobre este don y que muchas veces se pasa desapercibido, que es el don de liberalidad, que es el don de desprenderse de las cosas como si no fueran de uno. Tiene todo esto que ver con liberarse de la atadura a los bienes terrenales y buscar a Dios.
hay una hipocresía. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos. Y esa hipocresía está relacionada con mostrar su bondad, mostrar su buena gente a vista de todas las personas. Jesús sube el tono aquí. Ya comenzamos a ver que Jesús está subiendo el tono en esta dialéctica con los fariseos. Y les llama directamente de hipócritas. Y los declara hipócritas porque utilizan la causa de los pobres para beneficio personal. No es que estén ayudando a los necesitados por misericordia, sino que Jesús lo que denuncia es que ayudan a los necesitados para ser vistos de los hombres, porque tocan trompeta y que los vean. Esa es la hipocresía. Veamos algunos sinónimos de hipócrita para tener claro la intensidad de este reproche. Hipócrita sería una persona fraudulenta, o una persona considerada falsa, o impostora, o mentirosa. Alguien cuya conducta, actitud no se corresponde con lo que realmente es. Eso es una persona hipócrita. Históricamente, la hipocresía, este tipo de hipocresía de aparentar, ser bueno, donando a buenas causas, compartiendo con los necesitados, históricamente ha sido una hipocresía relacionada con las personas religiosas. Para ser una persona considerada piadosa, no, mira, él realmente es una buena persona, cuando hay una necesidad, él va y acude. Usualmente o tradicionalmente ha sido relacionado con la gente que se llama a sí misma cristiana. Sin embargo, en nuestros días, y hace aproximadamente unos 100 años, comenzó este fenómeno. A ver, muchas cosas cambiaron en el mundo en los últimos 150 años, para ser precisos. Muchas cosas han cambiado. En lo social, en cómo se rige el mundo. Y una de ellas es que apareció un nuevo tipo de personaje. Y es un tipo de personaje, que ya vamos a ir viendo un poquito más, que está relacionado con un tipo de mercado, un mercado relacionado al discurso en favor del pobre. Hoy día, y doy gracias a Dios que todavía no estamos en tiempo de campaña, creo que todavía falta mucho para las campañas políticas, por lo tanto nadie me puede acusar de nada el día de hoy, ni de estar tratando de influir el voto, ni nada. No es mi intención para nada, ni hacemos eso tampoco, menos en el púlpito. Pero sí, ahora que estamos en un tiempo intermedio, podemos hablar con un poco más de libertad. ¿Han escuchado discursos políticos sobre ayudar a los pobres, o la igualdad, o la supuesta justicia social? Todos. En México, en Estados Unidos, en Chile, en Europa, donde sea, el discurso social es una realidad omnipresente cada vez que se habla de política o de asuntos públicos. En nuestros días tenemos una enorme cantidad de gente dedicada a esto, que utilizan la causa de los pobres y los marginados para amasar grandes fortunas, mal habidas, la mayor parte de las veces. Otros utilizan el discurso social no solamente para enriquecerse, o algunas veces sin siquiera enriquecerse, pero sí para hacerse buena reputación, hacerse buena fama. Aunque de sus discursos, estos discursos a favor de la justicia social, la inmensa mayoría de las veces los pobres no obtienen ningún beneficio, sino que únicamente eternas esperanzas de buenos tiempos, que la persona que dice el discurso social lo promete, pero nunca llega. Pero los únicos que se benefician, lamentablemente, son los que utilizan estos discursos muy bonitos, que llenan de esperanzas, pero lo único que sirve es para enriquecer a quienes los dicen. Mientras los pobres crecen en esperanza de buenos tiempos, los bolsillos y las cuentas bancarias de estas personas que utilizan la causa de los pobres crece en los paraísos fiscales, en los bancos internacionales.
Es triste ver cómo una riqueza, para dar un ejemplo, nada más, y un ejemplo que está en nuestras narices, de cómo una gigantesca riqueza de 20 años de producción de petróleo no sirvió prácticamente para nada al pueblo venezolano, sino únicamente para enriquecer el bolsillo y las cuentas bancarias de unas pocas personas que estaban relacionadas con el poder. La detención de Nicolás Maduro evidenció más de 3.000 millones de dólares de fortuna privada y de su familia, mientras la gente no tenía que comer en gran parte del país. Muchas cosas se pueden seguir diciendo esto, y no es mi intención atacar a un solo lado. Comenzamos diciendo que la misericordia y la causa del pobre es una realidad que Dios nos manda. No vamos a desconocer eso. Existe. Pero hay gente malintencionada, hipócritas, diría Jesús, que hacen negocio de esos discursos. Y los ingenuos muchas veces lo creemos. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, muchas veces. Seguimos creyendo las esperanzas que en el mundo se nos venden, y esos tiempos mejores prácticamente no llegan nunca. Porque la esperanza muchas veces se pone en los políticos y no en donde debería estar. Y ahí también debemos hacer nosotros un mea culpa. Votamos pensando que nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra bendición va a venir de una promesa vacía, simplemente confiando en la palabra de un político, y confiamos y lo creemos todas las veces. Bueno, hay que hacer un mea culpa también de dónde ponemos nosotros nuestras esperanzas. La lista es larga y podemos encontrar grandes hipócritas con grandes fortunas mientras dirigen países y dictaduras en donde los pobres se hacen cada vez más pobres, mientras las personas que pronuncian estos discursos sociales se hacen cada vez más ricos. Jesús condena la hipocresía, y la encontramos tanto en los falsos religiosos, que se encargan de mostrar vidas aparentemente piadosas, pero también la vemos hoy día en grandes políticos o vociferantes de discursos sociales, utilizando la causa de los pobres simplemente para obtener beneficios personales. Pero les digo algo, y esto fue un descubrimiento que hice hace no mucho tiempo. La utilización del discurso social y la ayuda a los pobres para enriquecer a los hipócritas es una práctica milenaria, no es solamente de ahora, ¿ya? Aunque ahora está muy masificada. Adivinen ustedes quién es el representante más famoso de este tipo de hipocresía, de utilizar el discurso en favor del pobre para enriquecerse. ¿Quién es el representante más famoso, pero que sin embargo nunca lo asociamos con esto? A ver si alguien lo puede decir. ¿No? Judas Iscariote. Veamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 3 al 6. Es cuando sobre Jesús vierten este perfume carísimo, dice. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vemos por primera vez, tal vez en la historia, la utilización del discurso social y una aparente piedad en beneficio de los pobres para enriquecerse a sí mismos.
Esta es la actitud que desgraciadamente hoy día tienen muchos políticos e intelectuales que hoy día dan cátedra de justicia social mientras sus cuentas crecen. Pero digamos la verdad, los políticos no son, o sea, es fácil criticar a los políticos, muy fácil, porque ellos lo hacen fácil también. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros si miramos a nuestro alrededor? Que muchas veces damos gracias a Dios por lo que tenemos, por una bendición que Dios nos ha dado, por nuestro trabajo, por nuestra casa. Todos los días cuando damos gracias a Dios por los alimentos y reconocemos que de Dios vienen las bendiciones que nosotros disfrutamos. Sin embargo, y aquí me predico principalmente a mí, porque yo caigo en esto muchas veces, sin embargo, muchas veces endurecemos nuestro corazón respecto de personas necesitadas que nosotros juzgamos y decimos, bueno, no tiene porque no sabe administrar, no tiene porque no trabaja, no tiene porque se lo gasta en tonteras, no tiene porque no es un fiel administrador de lo suyo. Y muchas veces justificamos la pobreza y la necesidad de nuestro prójimo por su mala conducción en la administración de su vida, y respecto de nuestro caso decimos, gracias Señor, porque todo lo que tenemos viene de ti. ¿Se dan cuenta ahí que hay una hipocresía? Al pobre, al necesitado, que dilapida, que mal usa, que no trabaja, lo juzgamos con una vara distinta con la que nos juzgamos nosotros y nuestras bendiciones que vienen de Dios. ¿Acaso Dios tampoco nos hace llover sobre los justos y los injustos? ¿El sol no sale acaso para los que trabajan y los que no trabajan? Sí, el sol pega más fuerte a los que trabajan, de hecho. No quiere decir esto que no haya sí que hacer una evaluación y que no haya espacio también para hacerlo. En la Biblia también aparece de que el que no quiera trabajar tampoco coma, y ahí se puede desarrollar bastante, de que uno como cristiano no debe fomentar ni el ocio, ni la vagancia, ni los vicios, ni la irresponsabilidad, sino que uno debe enseñar y fomentar que los padres sean buenos proveedores, de que la gente sea buena administradora de sus bienes. La mayordomía es una enseñanza fuerte en la Biblia y nosotros estamos comprometidos con eso. Pero muchas veces nosotros corremos y nuestra primera reacción frente a una persona que pide es tratar de nosotros darnos justificaciones de por qué es así. Y juzgamos y condenamos para no ayudar. Entonces es fácil criticar a los políticos, insisto, la hacen muy fácil, pero también hay que vernos a nosotros mismos respecto de nuestras hipocresías. Y de esto está hablando Jesús, de la hipocresía que hay muchas veces en nuestras vidas. Finalmente, el ayuno. El llamado de Jesucristo contra la hipocresía, en mostrar nuestra propia justicia delante de las personas, no solo se manifiesta en cómo compartimos nuestros bienes con los necesitados, sino que también nuestras prácticas espirituales, que nos mostrarían como personas piadosas. El ayuno, la oración o el conocimiento teológico también pueden ser canales que nosotros utilizamos para hacer crecer nuestra cuenta personal de buena fama, nuestra cuenta personal de reputación. ¿No? Una persona que todo el mundo sabe que ora bien, que ora constantemente, que siempre responde con la palabra de Dios, que siempre está publicando en las redes sociales versículos bíblicos. Y es fácil hoy día, en el mundo de las redes sociales, mostrarse una vida piadosa. Incluso el conocimiento teológico muchas veces es utilizado para darse credenciales de superioridad espiritual. Está espectacular el conocimiento bíblico y teológico. La Biblia anima a eso y nosotros también animamos a eso.
de la misma forma que animamos orar y ayunar. Pero muchas veces estas prácticas espirituales se utilizan para mostrarse a sí mismos y no buscar a Dios. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí un breve paréntesis. ¿Qué es el ayuno? Entiendo que muchas personas que tal vez son nuevas en la fe y que no han tenido, y algunas semanas atrás tuvimos un tiempo de oración congregacional y se animó también ahí ahora a ayunar. Básicamente, hermanos, el ayuno es la abstinencia o privación de alimentos. O sea, de un plano así lo más simple posible. Y la Biblia menciona varias veces el ayuno. Daniel, como lo vimos cuando estudiamos la serie anterior sobre Daniel, o la ciudad de Nínive, cuando Jonás les va a predicar, después que se lo tragó la ballena o el gran pez y lo escupió en la orilla, Jonás, obedientemente, ahora sí, fue a Nínive, predicó, y contra la voluntad de Jonás, Nínive se arrepintió, el pueblo completo, y todos ayunaron. Pero para entender por qué hay que ayunar, hay algunos textos en la Biblia que relacionan el ayuno con incrementar el poder de la oración o incrementar el efecto de la oración. Lo tenemos, por ejemplo, más adelante en Mateo, capítulo 17, esto no está, lo voy a leer yo, lo voy a explicar en realidad, cuando algunos discípulos no pueden expulsar un demonio de un endemoniado. Y Jesús sí lo expulsa, este demonio. Y los discípulos después le preguntan a Jesús: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este endemoniado? Anteriormente habían ido los 70 por las ciudades y se sorprendieron de que hasta los demonios se les sujetaban a los discípulos de Jesucristo. Pero esta vez, con este endemoniado en particular, no pudieron. Y los discípulos se sorprenden y le preguntan: Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar a este endemoniado? Y Jesús da aquí una pequeña lección, de la cual no voy a profundizar obviamente, pero decía Jesús: ¿por qué este género de demonio no sale si no es con ayuno y oración? Y uno se pudiera poner a pensar, si estoy orando a Dios para que Dios, con su poder, con su sabiduría y omnipotencia y todo, libere a esta persona del demonio, si mi oración no puede hacerlo, Jesús dice oración y ayuno. Esto es algo espiritual que no quiero profundizar porque además no tengo las capacidades ni el conocimiento para hacerlo, pero sí veo una relación. Que algunas veces aparece en la Biblia el ayuno relacionado con la necesidad de incrementarle más poder a la oración. Daniel oró y ayunó. Y el ángel estaba peleando para poder ir a darle el mensaje a Daniel. Vemos aquí también que el ayuno es como la sal, realza el sabor, el ayuno realza el poder y la eficacia de la oración. En Isaías capítulo 58, Dios le reprocha que un mal ayuno no logra hacer que la oración sea escuchada en el cielo. Este es un segundo texto que nos vincula el ayuno con la eficacia de la oración. Un mal ayuno hace, por razones impropias, no porque esté mal ejecutado, sino que con un corazón sucio, no hace que la oración no sea escuchada en el cielo. Por lo tanto, ambas cosas están relacionadas. Jesús ayunó y Jesús recomendó ayunar. Y en este texto que estamos viendo hoy día, Jesús critica el ayuno de los hipócritas y recomienda cómo debemos ayunar. Por lo tanto, el ayuno sí es parte de la vida del cristiano. Para terminar, hermanos,
y haciendo un resumen. En primer lugar, como resumen, pongamos atención a las motivaciones de nuestras acciones piadosas. ¿Por qué ayudamos al pobre? ¿Por qué ayudamos al necesitado? ¿Para hacernos ver? ¿Para incrementar nuestra cuenta de prestigio personal? ¿O buscamos la recompensa de Dios y lo hacemos por lo que Dios ha hecho en nosotros? En segundo lugar, seamos conscientes de que sí es legítimo pensar que hay recompensas. Hay recompensas en compartir nuestros bienes a necesitados, con recompensa en esta tierra y en la vida eterna. Hay recompensas en el ayunar, recompensas eternas. Sobre todo, quienes amamos a Dios, que es agradar a Dios, a nuestro Padre. Cuando uno ama y agrada y bendice y alegra a la persona que uno ama, esa es toda la recompensa. Y además de eso, Jesús nos agrega más. Y en tercer lugar, recordemos, hermanos, que Jesús ya lo dio todo por nosotros. Lo dio todo. Y si compartimos y si nos entregamos a nosotros mismos por amor al pobre, y si ayunamos y si oramos, es una respuesta y un entrenamiento de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Es por amor. Y el primer amor es el que hizo Jesús en la cruz y la nueva vida que obtenemos en su sacrificio y en su nuevo pacto, como recordamos nosotros todos los domingos en la Cena del Señor. Eso es lo que debemos mantener siempre en la mente, que Dios dio a su propio Hijo para mostrarnos un camino, para darnos salvación y para acercarnos a esa vida eterna junto con Él. Cristo es el único camino al Padre. Y si ponemos nuestros deseos de recompensa o nuestras esperanzas por tiempos mejores, ponemos nuestras esperanzas en políticos, o en nuestra reputación, o en nuestro trabajo, o en un discurso de justicia social, vamos a ser defraudados una y otra vez. Pongamos nuestra esperanza en la cruz de Cristo, en su obra, y disfrutemos el nuevo pacto que Él hizo con nosotros. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tus verdades eternas, porque siempre tu palabra, Señor, nos deja tarea, nos examina a nosotros mismos, comienza a redarguir nuestras conciencias, comienza, Señor, también a explorar sobre nuestras motivaciones. Gracias, Padre, porque tú vas donde nadie más puede alcanzar en nuestro interior. Gracias, Señor, porque sacas a la luz nuestros secretos, nuestras intenciones, no para destruirnos ni avergonzarnos, Señor, sino que para edificarnos, para bendecirnos y sobre todo para perfeccionarnos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra, Señor, nos da vida, porque tu palabra es esa agua de la cual quien bebe nunca más tendrá sed. Gracias, Padre Santo, por tu obra, porque no fue gratis, no fue fácil, costó la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en aquella cruz, para que tengamos la libertad, Señor, de alabarte y disfrutar y gozar de los beneficios que tú tienes para todos aquellos que son tus hijos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.